Hoy es miércoles 17 de abril de 2024 y estas son las noticias. La prescripción o caducidad de la acción penal puede reclamarse en cualquier etapa del procedimiento, determinó la primera sala. Es inconstitucional negar la pensión del bienestar a personas con discapacidad permanente sin analizar su situación socioeconómica, estableció la segunda sala. La educación es un elemento indispensable para perfeccionar nuestro sistema de justicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con un enorme gusto. Por supuesto, Eusiris Rostro, mi compañera en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. Vámonos con las noticias. La primera sala de la Corte determinó que la prescripción o la caducidad como causas de la pretensión punitiva operan de oficio en cualquier momento, por lo que pueden ser decretadas por el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional con cualquiera de las etapas referidas, esto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que dichas figuras pueden hacerse valer en cualquier fase del procedimiento y no pueden estar condicionadas a las reglas de la doctrina de cierre de etapas. Además, dada la cualidad oficiosa de la actualización de tales figuras, no requiere ser sometido al contradictorio entre las partes para poder ser examinadas por las autoridades. La sala precisó, en este sentido, que cuando la caducidad o la prescripción se reclamen en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva o en el juicio de amparo directo, aunque no haya sido problematizada en el juicio o etapas previas, deben ser examinadas preferentemente y de oficio en el recurso de apelación, lo que también debe ser considerado en el juicio de amparo, dados los efectos extintivos de la acción punitiva del Estado y el impacto que podría generar en el sentido de la resolución. La segunda sala amparó a 2 personas con discapacidad, esto con el fin de que las autoridades responsables resolvieran sobre su incorporación al programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Precisa que la autoridad deberá realizar un análisis pormenorizado de sus necesidades socioeconómicas porque no se justifica que se les niegue el beneficio por el hecho de vivir fuera de una comunidad indígena. Indicaron que la pobreza y marginación son ejes indispensables para la incorporación al programa, por lo que los operadores están obligados a analizar los factores socioeconómicos de las personas con discapacidad solicitantes del apoyo. Esto con el fin de determinar si se encuentran en situación de precariedad económica y, por ende, si necesitan de apoyos en materia de alimentación, pero también de salud y educación del programa. La sala explicó que el orden de preferencia establecido en las reglas de operación del programa tienen una justificación razonable. Sin embargo, es inconstitucional que se niegue el apoyo sin motivación y fundamentación al no analizar las condiciones socioeconómicas de los solicitantes. La educación jurídica en México se enfrenta a grandes retos y para formar y dar herramientas a los profesionistas del mañana, por lo que es necesario voltear a ver los modelos que se han implementado en otros países como Alemania. Así lo señalaron magistradas y especialistas que participaron en los diálogos con el mundo, educación jurídica en Alemania y México, que se llevaron a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM. La educación jurídica en el siglo XXI se enfrenta a múltiples retos de mediano y de largo y de corto plazo. Sin duda alguna, estos desafíos impactarán en la enseñanza-aprendizaje del derecho, en la práctica y en el campo laboral. El conocer cómo en otros sistemas jurídicos se prevé una figura jurídica o se reglamenta alguna institución legal. Es importante tener estas comparativas para saber qué nos falta, qué nos sobra o cómo podemos perfeccionar nuestro sistema jurídico.
En estos diálogos se destacó el proceso de formación que llevan los estudiantes de Derecho en Alemania durante 8 años, tiempo en el que los alumnos reciben becas y apoyos por parte del gobierno para superar rigurosos exámenes y prácticas profesionales. En la segunda mesa de trabajo se analizó la educación jurídica en México y se resaltó el trabajo que realiza el Poder Judicial de la Federación para profesionalizar a sus integrantes. Este jueves se llevará a cabo el cuarto foro regional de los 14 ya a los que convocó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández en el marco del encuentro nacional para integrar una agenda sobre seguridad y justicia desde el Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión participarán usuarios de los servicios de procuración e impartición de justicia, especialistas e integrantes de la sociedad civil de Oaxaca, a quienes se escuchará de manera directa para detectar problemas, principales afectaciones causadas por el actual estado de las cosas y posibles rutas también de acción para que sean solucionadas. Se abordarán temas relacionados con el acceso a los servicios legales, seguridad y justicia, Sistema Nacional de Impartición de Justicia, así como justicia y rendición de cuentas. Las conclusiones de estos 14 foros regionales se darán a conocer de manera pública con el fin de construir una agenda que permita atender los problemas que existen en el sistema de procuración e impartición de justicia. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, el cual determinó que el valor probatorio de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dentro de un procedimiento de responsabilidades administrativas de servidores públicos no es pleno. Lo anterior porque se trata de un acto, se indica, no vinculatorio en sí mismo, que no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas. Sin embargo, en atención al carácter complementario de la garantía constitucional no jurisdiccional del que emanan estas recomendaciones, este acto solo tendrá valor vinculante cuando sea aceptado por la autoridad a la que va dirigida. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares clave para asegurar que las fiscalías actúen de manera imparcial y ética. Así lo indicó Caroline Novo, investigadora de la Universidad de Yale, Estados Unidos. Ello durante la conferencia hacia una justicia legítima y cercana, organizada por la Suprema Corte a través de las Casas de la Cultura Jurídica. Para poder experimentar un sistema justo, que sea confiable, que sea transparente y que todo esto ayude a crear una alta percepción de legitimidad. Aseguró que para incrementar la confianza y legitimidad de las fiscalías se deben fortalecer los mecanismos de supervisión y de control, así como garantizar su independencia para que puedan cumplir con su labor de manera imparcial y efectiva. Hay que ser amables, hay que tratar a la gente con dignidad y respeto. Y finalmente la fiabilidad o la credibilidad, que es la más difícil porque nosotros que trabajamos en el sistema tenemos que convencer a la gente de que estamos cuidando su mejor interés. Indicó que es indispensable reforzar la capacitación de fiscales y elementos de seguridad, así como la colaboración para poder legitimar la actuación de los órganos de procuración de justicia y con ello fortalecer el Estado de Derecho, pero sobre todo, indicó, el cumplimiento de la ley. Ya se encuentra disponible el nuevo episodio del podcast Reflexiones desde el Consejo, del Consejo de la Judicatura Federal, que aborda los avances y desafíos del nuevo sistema de justicia penal. El magistrado Edwin Noé García Baeza, quien es titular de la Unidad para la Consolidación del nuevo sistema de justicia penal, reflexiona en torno a cómo la corrupción y la impunidad pueden llegar a incidir en la impartición de justicia, especialmente en el ámbito penal. Puede encontrar este podcast, Reflexiones desde el Consejo, en la plataforma de música Spotify y en el canal de YouTube del Consejo de la Judicatura Federal. Ya son las 2 de la tarde con 8 minutos. Pausa y volvemos con más. Al regresar, la Sala Regional Monterrey confirmó medidas cautelares que ordenan el retiro de propaganda en un municipio de Nuevo León.
Ya estamos de regreso, vámonos con más información. La Asociación Mexicana de Juzgadoras y la JUFED condenaron la campaña difamatoria en contra de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Manifestaron su condena por las amenazas realizadas por personajes políticos en las que advierten que emprenderán diversas acciones legales en su contra. Señalaron que poner en tela de juicio la imparcialidad de las personas juzgadoras y tratar de envilecer sus resoluciones debilita el Estado de Derecho y atenta contra el orden jurídico nacional. Ante ello, manifestaron su respaldo para que las mujeres en cualquier puesto, especialmente al frente del Poder Judicial de la Federación, no cedan a las presiones externas o intentos de influir en las atribuciones que tienen encomendadas por mandato constitucional. La Sala Regional Monterrey confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Nuevo León, que declaró procedentes las medidas cautelares emitidas por el Instituto Electoral local para que se retirara la propaganda en 14 bardas del municipio de Juárez, por considerar que las frases que aludían a un precandidato a la presidencia municipal podrían constituir actos anticipados de campaña. Con estas medidas se busca prevenir o detener una posible infracción que afecte derechos o principios constitucionales en materia electoral, como podría ser la equidad de la contienda. Precisó que para emitir las medidas cautelares no es necesario que se acredite la infracción o responsabilidad, ya que ello se hará al dictar la resolución cuando se concluya el procedimiento especial sancionador. La ponencia propone confirmar la resolución controvertida al estimarse que el actor parte de una premisa inexacta al señalar que, para la procedencia de las medidas cautelares, resulta necesario que la autoridad administrativa electoral acredite plenamente la existencia de la infracción o la responsabilidad de quien se le atribuye. El Tribunal Electoral llevó a cabo el escuchatorio Elecciones 2024, lo que las juventudes deben saber sobre justicia electoral. Esto en la Universidad Mondragón, México, de Querétaro. El evento sirvió para que las juventudes se involucren en los procesos electorales, conozcan las distintas plataformas políticas que existen, además de que ejerzan su derecho al voto y acudan a las instituciones jurisdiccionales para su defensa en aras de fortalecer a la democracia mexicana. Estudiantes queretanos expusieron ante autoridades académicas y electorales sus inquietudes y reflexiones sobre el proceso electoral en curso, así como la importancia de interactuar con las autoridades administrativas y electorales, además de las jurisdiccionales en este sentido, involucrando su desarrollo. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco aprobó el acuerdo para poner en funcionamiento la plataforma de exhortos en línea que pretende agilizar la comunicación entre jueces y litigantes para este tipo de trámites. El magistrado presidente del Poder Judicial de Nuevo León, Arturo Salinas Garza, reveló que perfila tener paridad total en las magistraturas que integran el Tribunal Superior de Justicia a finales de este año, con el fin de avanzar en la igualdad de los cargos jurisdiccionales. Personal del Poder Judicial de Yucatán participa en el seminario rumbo a la construcción de una política de justicia abierta, en coordinación con World Justice Project, para avanzar hacia una justicia más accesible, efectiva e inclusiva. El Poder Judicial de Oaxaca implementó en sus instalaciones la Sala de Lactancia, un espacio privado, higiénico, accesible y adecuado para uso de las servidoras judiciales y las usuarias, con todas las medidas de seguridad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Organizaciones de la sociedad civil calificaron de preocupante la defensa a ultranza de la prisión preventiva oficiosa por parte del gobierno federal, un hecho que ha llevado a considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos viola la soberanía nacional. Precisaron que la Corte Regional no está en contra de la prisión preventiva, sino de su abuso, de que sea la regla y no la excepción. Recordaron que dicha medida cautelar debe ser compatible con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ser la más idónea, acreditar que no existe una medida menos severa, ser proporcional y estar adecuadamente motivada.
lamentaron en este sentido que el gobierno federal pretenda incumplir con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Daniel García y otro, en la que se declaró inconvencional el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, misma que fue notificada al Estado mexicano el 23 de abril de 2023. Recordaron que existe un proyecto del ministro Pardo Rebolledo con el que se propone dar cumplimiento a esta sentencia, en el que establece que todos los jueces deberán de razonar y justificar la medida de prisión preventiva en cada caso en particular, lo que no implica una liberación o exoneración masiva de personas procesadas, quienes deberán seguir su proceso con otro tipo de medidas cautelares. Oiga, le mencionamos que después de dispensar todos los trámites, el Pleno del Senado de la República discute la iniciativa de reformas a 2 artículos de la Ley de Amparo, que prevé eliminar la facultad que tienen los impartidores de justicia para decretar la suspensión de una norma con efectos generales. Los artículos en cuestión son el 129 y también el 148. En otra información también de cierre, hasta el próximo lunes, por dictamen modificado, la Cámara de Diputados suspendió la votación de reforma al sistema de pensiones. El Partido Acción Nacional detectó que el proyecto que se subió al Pleno no era el mismo que se aprobó el pasado lunes en la Comisión de Seguridad Social. Ya nos vamos, pero siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Pásela muy bien, muy buenas tardes. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.